Sí, la sección de esta mañana fue muy interesante porque lo que trata de ver es si trata de desarrollar una droga en particular, se invierte mucho dinero y se invierte mucho en pacientes para tratar de desarrollar algo que a lo mejor en el futuro no se va a aprobar. O sea, perdiste dinero y perdiste el recurso de los pacientes, ¿no? Entonces, lo que trata de ver es cómo los estudios que usamos ahora tempranamente, como fase 1, o si podemos también usar cierta tecnología, cómo puede eso predecir cómo esas drogas se van a aprobar. O sea, pueden predecir si la dosis que escogimos en estudios de fase 1 es la apropiada. Entonces, uno de los estudios, por ejemplo, miró a ver todas estas drogas que han sido aprobadas y cuál es la dosis que se recomienda ahora, después que fueron aprobadas en estudios de fase 3 y esas cosas, y miran para atrás los estudios de fase 1 y miran a ver si corresponde o si hubo que dar menos, hubo que dar más. Y parece ser que cuando hablas de citotóxicos, que son los clásicos, sí hay bastante correspondencia. La dosis aprobada y la dosis recomendada por el fase 1, la diferencia fue 20% menos en la mayoría de esos estudios. Pero cuando hablas de entidades moleculares, con blancos moleculares, no tiene un valor tan predictivo. Y muchas veces es porque tratando de ver cuál es la toxicidad mayor de la gente, no necesariamente te lleva a cuál es la dosis que debe dar, cuál es la dosis óptima. Entonces, pues la primera parte de la sesión trató de eso, de comparar el valor predictivo que tienen la dosis recomendada de fase 1. Y también se puso un ejemplo, una droga que ha sido aprobada recientemente que se llama cabozantinib, y ver si lo que dijo la FDA después que los estudios se hicieron. La FDA recomendó que había que dar menos de lo que se había recomendado al comienzo. Entonces todavía tenemos que usar criterios más amplios cuando hacemos los estudios de investigación temprana para ver en realidad cuál es la dosis que debe recomendar. O sea que el pasado es el pasado, lo que hacíamos en el pasado, estudiar 3 pacientes a la vez y escalar y entonces ir hacia el final en lo que el paciente puede tolerar más, no es algo que en realidad ahora en estudios presentes debe hacerse, sino que hay que hacer algo más comprensivos. Y la otra parte de la sesión fue mirando a la tecnología. Ahora mismo tenemos una tecnología que es impresionante, o sea, puedes coger un tumor y analizarlo de 80.000 maneras. O sea, estudios le llaman Whole Genomic Sequencing, puedes ver también expresión de RNA, etcétera, etcétera. Y entonces ver si en realidad cuando tú vas a desarrollar una entidad que tiene un blanco molecular, si esa entidad pues corresponde a lo que tú hallaste en los estudios genómicos. O sea, si tú puedes personalizar el tratamiento, si puedes agarrar eso y llevarlo a resultados eficaces. Entonces, pues uno de los estudios miró a eso. Podemos hacer eso y hay cierta correlación, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y otro estudio que fue todavía más interesante fue mirar a ver si también, además de los estudios genómicos, si uno puede usar modelos en animales con el tumor del paciente en particular y ver si los tratamientos son efectivos. Y lo llaman como en la película Avatar. Usan los avatares y además del estudio genómico, pues entonces corroboran que esas drogas trabajan en esos modelos. Entonces, pues, claro, eso hay mucho progreso que se ha hecho, pero todavía nos falta mucho por estudiar. Pero claro, el objetivo final es que podamos ver un paciente, escoger el tumor, analizarlo, despedazarlo, ver toda la información genética, decirle, este es el tratamiento que le corresponde. No solamente quimioterapia, que es inespecífico, sino este es el tratamiento que le corresponde. Sí, sí, yo soy oriundo de la República Dominicana, donde hice mis estudios de la Escuela de Medicina y vine a los Estados Unidos ya hace 26 años. Pero mantengo contactos y mis padres viven allá y conozco muchos de los oncólogos. Y claro, República Dominicana es un país en vía de desarrollo.
como son muchos los países en Latinoamérica. Y hay problemas muchas veces para prevenir o identificar tempranamente cánceres que en otros países del mundo son fácilmente tratados. O sea, cuando yo estudiaba, pues el cáncer cervical en la mujer era el más alto, ¿entiende? Y claro, hay ahora unas vacunas, hay el Papa Nicolau, hay una cantidad de cosas que pueden prevenir, que pueden explotar en la educación, pero lamentablemente todavía ese es que es un cáncer transmitido por virus, es todavía bien alto. Y entonces, claro, lo que trae el desarrollo es que también trae la bonanza económica. Entonces, muchas de las enfermedades que son relacionadas con obesidad, que son relacionadas con pobres hábitos, por ejemplo, fumar, beber alcohol y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahora se hace como una interrelación entre tener dinero y fumar cigarros, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas ha traído que otros cánceres que no eran tan comunes, pues comienzan a elevarse, como cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon. Entonces, alcanzamos negativamente los países desarrollados, teniendo todavía también el problema que tienen los países no desarrollados con problemas, cáncer relacionado con virus. Uno de los blancos moleculares que los científicos han desarrollado interés es en reparación del damage del ADN. Entonces, un interés en particular son pacientes que tienen carcinoma metastásico de mama, que es negativo, triple negative, como dicen, o sea, triple negativo, o sea, que no tienen ni estrogen receptor, no tienen HER2 positividad. Y esos pacientes, algunos de ellos, un buen grupo de ellos, tienen problemas con reparación de DNA. Entonces, pues es un blanco que podemos tratar de explotar. Y hay unas drogas nuevas que se han desarrollado que se llaman los PARP inhibitors, que lo que hacen es inhibir otro mecanismo de reparación. Si esos pacientes tienen ya un mecanismo de reparación problemático, entonces si inhibes otro, pues entonces puedes tratar de obtener mejores resultados, especialmente si das quimioterapia, que va a producir una rotura en el DNA. Entonces, el abstracto en particular es una serie de pacientes que son triple negative, o sea, que no tienen, que son negativos por los andrógenos, estrógenos y negativos también por el HER2. Y a esos pacientes se le dio un agente que inhibe PARP, que se llama Veliparib. Y se está estudiando en combinación con una quimioterapia que se llama carboplatino. Y una de las, el abstracto en particular, aunque ya habíamos presentado esto anteriormente, el abstracto en particular tiene que ver con usando PET, una especial tomografía positron emission tomography, para tratar de ver si podemos evaluar las respuestas que tienen este agente y podemos modificar el tipo de dosis de las drogas. Entonces, básicamente es el abstracto. Parece que sí, que puede haber una buena correlación y claro, encontramos que la combinación trabaja. Y muchas veces pues no pueden ver las respuestas si algo no trabaja, ¿no? Pero el complemento de los estudios radiológicos por PET parece ser un buen estudio farmacodinámico para ver la respuesta. Claro que sí. Si tienes fase 1, usualmente es para ver qué tipo de schedule y qué tipo de dosis tú puedes ver. O sea, aquí en este estudio en particular está carboplatino, que es un citotóxico que está aprobado y que lo conocemos muy bien. Y entonces combinamos con un agente nuevo y vemos las dosis, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos es que no puedes dar la dosis estándar de carboplatino. Tienes que dar un poquito menos, o sea, un AUC de 5 o a veces de 4 tienes que dar cuando lo usas con el combination, pero hay actividad. Entonces, el fase 2 va a depender
de cuál es el plan que tiene el NCI. Este fue un estudio que fue hecho a través del NCI con la droga en particular que se llama beliparib. Hay otro PARP inhibitor que está aprobado, o sea, que se va a aprobar en cáncer de ovario de otra compañía farmacéutica. O sea que lo que es importante de este particular estudio es no solamente la droga, pero el concepto de que podemos sí agarrar un grupo de pacientes en particular y desarrollar el concepto de bloquear un mecanismo de inhibición de reparación cuando ya hay uno que está roto. Leucemia no es mi interés personal, pero yo soy el director de un contrato que tenemos con el Instituto Nacional del Cáncer para desarrollar estudios de fase 2, agentes en estudios de fase 2. Y el estudio en particular de que hablas en leucemia, pues básicamente es hecho por mis colegas usando el mecanismo en el que yo soy investigador principal. Y claro, leucemia es una enfermedad que puede ser curada en muchos pacientes, pero hay muchos otros que no. Y especialmente uno de los pacientes, de los problemas que tenemos son pacientes que tienen alta edad. Esos pacientes no toleran la quimioterapia también. Entonces, encontrar unos buenos blancos para esos pacientes y poder dar menos dosis, por ejemplo, de quimioterapia o ayudar con otras quimioterapias nuevas, sería una evolución muy importante.